Para mí esos son los 5 pilares fundamentales de la mejora de la composición corporal, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? No destacaría ninguno sobre otro porque cada uno tiene su importancia. Nos encontramos con personas que, en la mayoría de los casos, no pulen esos 5 pilares fundamentales. Por eso es importante el contexto. Y la mayoría de gente que viene a nosotros nos dice que suele hacer bien algunas variables, pero que le falla algo que no consigue los objetivos. Pero si conseguimos interiorizar el hecho de entrenar desde bien temprano, es un punto que tenemos ganado. Hay mucha gente que me viene y me dice, no tengo la motivación para empezar. ¿Qué es la motivación para ti? Yo creo que ser recurrente, ser disciplinado y al final ser consciente de lo que quieres, que nadie lo va a hacer por ti, va a ser la clave. Una persona viene y me dice, yo quiero perder grasa, vale, ¿cuál es la variable determinante? La nutrición. Es decir, si no haces otra cosa más, yo te puedo ayudar a perder grasa solo mediante la nutrición. ¿Es el mejor de los contextos? No, por supuesto que no. Mantenernos activos, que es un aspecto que muchas veces no le damos la importancia que requiere y cada vez los trabajos que tenemos son más sedentarios. Bueno, muy buenas a todas y todos. Bienvenidos al Universo Body Hacking, donde analizamos las variables determinantes para mejorar tu composición corporal para siempre y con herramientas prácticas y sencillas. Hoy vamos a hablar sobre composición corporal, pero sobre las variables del entrenamiento y la nutrición y qué o cuáles consideramos que son más determinantes, cuál de las dos consideramos que es más determinante en la mejora de la composición corporal, tanto para pérdida de grasa o para ganancia de masa muscular. Hoy tenemos con nosotros a Marcos Somarriba, se va a presentar él solito y que os cuente quién es, a qué se dedica y en qué tipo de barros está metido. Muy buenas, Marcos. Buenos días, Borja. Nada, lo primero, encantado de que vuelvas a retomar este programa, porque yo era el primer consumidor y ahora que menos que estar aquí presente. Yo soy Marcos Amarriba, como bien has dicho, soy graduado en Ciencias de la Actividad Física del Deporte y graduado también en Nutrición Humana y Dietética y un máster que hice por medio. Actualmente, junto contigo, formamos probablemente unos mejores equipos de la nutrición y de entrenamiento relacionado con la composición corporal. Y nada, vamos a hablar de lo que quieras, que para eso estamos. Genial. Bueno, como ya habéis oído, Marcos es integrante del equipo Body Hacking, es la persona que se encarga de llevar tanto nutrición como entrenamiento, ya que ya le habéis oído que es doblemente graduado. Y la verdad es que hacemos un trabajazo juntos y por separado también, ya que lleva clientes conmigo y clientes él solito. Y nada, por eso le he traído, porque es un especialista en composición corporal y encima graduado en las dos variables determinantes, así que vamos a charlar un rato. Y bueno, Marcos, vamos a empezar sobre todo comentando un poco las variables determinantes para la mejora de la composición corporal. Como decíamos que comentábamos previamente antes de entrar en el podcast, que son el entrenamiento, la nutrición, la gestión del estrés, el descanso y podríamos añadir la actividad física también. Para mí esos son los 5 pilares fundamentales de la mejora de la composición corporal, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Totalmente de acuerdo. Además, desde mi perspectiva, no destacaría ninguno sobre otro porque cada uno tiene su importancia y recobra cada vez más importancia en todo lo que estamos haciendo. Así que gestionarlo bien va a ser primordial. Claro. Vale, dentro de esas variables determinantes, luego seguramente podremos añadir otra, como pues bueno, podría ser igual la exposición solar o alguna otra que podríamos añadir también a ese kit, pero generalmente lo que vemos o las personas que llegan pidiendo nuestra ayuda, nos encontramos con personas que simplemente pulen uno de ellos o en la mayoría de los casos no pulen esos 5 pilares fundamentales, que son los que te hacen progresar de la manera eficiente, ¿no? Con los mínimos recursos obtener el máximo resultado. Y generalmente cuando empezamos a tocar esos 5 pilares, aunque esa persona no pueda realizar desde el inicio un cumplimiento al 100%, ¿vale? De un 10/10, que podríamos decir, se progresa incluso más rápido de lo que venían haciendo ellos, porque estamos tocando 5 botones, a pesar de que no los estemos tocando a la perfección, cuando ellos solo tocaban uno o dos y también no lo hacían a la perfección. Por lo tanto, desde el principio ven unos progresos pues, bastante más notables de lo que venían experimentando, ¿no? Por eso es importante el contexto. Y la mayoría de gente que viene a nosotros nos dice que suele hacer bien algunas variables, pero
que le falla algo, que no consigue los objetivos. Y claro, es cuando nos ponemos a indagar, cuando vamos rascando, cuando va saliendo todo. Al final, si solo gestionamos el entrenamiento, dejamos de lado muchas cosas que podemos mejorar. Y la mayoría de nuestros servicios se basa en aplicar ese contexto, ver la situación de cada persona y a partir de ahí tomar decisiones para hacer un plan individualizado, que creo que es lo más importante, no el mítico copia y pega, que probablemente lo hayan hecho o lo hayan cogido de internet o lo hayan Ujú. visto a través de otro profesional. Claro, efectivamente. Al final, cuando tienen una estructura adaptada a su contexto y pulen diferentes variables como las que hemos comentado, pues notan una gran diferencia desde el inicio. Así que, pues bueno, esa es la base del progreso. Y a partir de ahí, pues poco a poco, generar una estructura lo más adaptada posible, cada vez hilar un poquito más fino, cada vez conseguir interiorizar esos hábitos para que vaya aumentando el cumplimiento y por lo tanto cada vez el progreso pues es aún mayor y así vemos luego los cambios físicos que vemos en el trabajo diario. Vale, genial. Pues vamos a entrar en materia ya directamente con la temática que habíamos preparado para hoy, que es, pues bueno, ese debate que se ve mucho en el sector de qué es más importante, si el entrenamiento o la nutrición para la mejora de la composición corporal. Y aquí, como todo, siempre es depende, ¿vale? Más que importante, yo diría que importante es todo, las cinco variables, pero podríamos llamarlo determinante, ¿vale? ¿Qué es más determinante a lo largo de un proceso de la mejora de la composición corporal? Y por supuesto lo vamos a separar en pérdida de grasa y ganancia de masa muscular. Entonces vamos a empezar por la pérdida de grasa. Primero voy a dar yo mi opinión, ¿vale? Basada, por supuesto, en mi experiencia, tanto con mis procesos de pérdida de grasa como en procesos que he ayudado a gestionar de nuestros clientes. Y yo lo que he visto, la verdad, es que dentro de un proceso de pérdida de grasa, para mí, la variable determinante es la nutrición. Al final tú puedes llevar a una persona que simplemente le lleves la nutrición y a pesar de que esa persona no esté gestionando correctamente su entrenamiento o que incluso no entrene, se puede llevar a cabo esa pérdida de grasa. Como hemos dicho, lo importante o el contexto ideal es pulir todas las variables, pero cuando solo tenemos en nuestras manos la variable de la nutrición, somos capaces de lograr ese objetivo, ¿no? ¿Tú qué crees, Marcos? Yo tengo mi punto un poco sesgado porque en nuestra perspectiva estamos muy acostumbrados a entrenar, tenemos muy interiorizados el hecho de entrenar. Así que te diría que comparto tu opinión, pero me falta ese plus de entrenamiento. Al final, creo que si queremos mejorar, no podemos mejorar nuestra composición corporal sin tener en cuenta el entrenamiento. Sí que es verdad que la nutrición, la alimentación juega un papel primordial y es lo primero que deberíamos tocar si queremos cambiar nuestro aspecto físico, pero no deberíamos dejar de lado el tema de entrenar, no solo por el tema estético, sino por el tema de salud. Al final, ahora Ujú. mismo somos jóvenes, pero si conseguimos interiorizar el hecho de entrenar desde bien temprano, es un punto que tenemos ganado. Y eso también requiere de un proceso. Hay mucha gente que me viene y me dice, es que no tengo la motivación para empezar. Digo, claro, ¿qué es la motivación para ti? Tenemos que poner una balanza y hacer referencia a esa motivación. ¿Qué vamos a estar todos los días motivados o vamos a ser disciplinados? Pues yo creo que ser recurrente, ser disciplinado y al final ser consciente de lo que quieres, que nadie lo va a hacer por ti, va a ser la clave. Y para eso tenemos que compaginar el tema de saber comer, de por qué hacemos cada cosa, de ser estéticos y a partir de ahí ya podemos programar otras variables. Así que en conclusión, te diría que sí, podemos empezar por la nutrición, pero sin dejar de lado el tema del Ujú. entrenamiento. Claro, yo cuando hago referencia a que me parece más determinante la variable de la nutrición es porque aíslo absolutamente el objetivo de la persona. Es decir, una persona viene y me dice, yo quiero perder grasa, vale, ¿cuál es la variable determinante? La nutrición. Es decir, si no haces otra cosa más, yo te puedo ayudar a perder grasa solo mediante la nutrición. ¿Es el mejor de los contextos? No, por supuesto que no. Pero como te puedo ayudar a perder grasa, es decir, a lograr tu objetivo exclusivamente con esa variable, la considero más determinante. Por supuesto que va a ser mucho más eficiente el proceso si le añadimos la variable del entrenamiento, que además nos va a ayudar a mantener al menos el máximo de masa muscular con la que partimos en ese momento o con la que parte esa persona en ese momento. Por supuesto que aparte de la nutrición, yo te voy a
incidir en, quizás no te llevamos el entrenamiento, pero te voy a incidir en el descanso, te voy a incidir en la gestión del estrés y te voy a incidir en la variable de la actividad diaria, ¿vale? En establecer un objetivo de pasos diarios, pero por eso digo que considero determinante la variable de la nutrición, ¿vale? Que me parece importantísimo el entrenamiento, pero cuando hablo de determinante, por eso digo la variable de la nutrición. Al fin y al cabo, solemos tener dos contextos, o bueno, tres contextos generalmente, que es una persona que solo contrata la nutrición, una persona que solo contrata el entrenamiento y una persona que contrata entrenamiento y nutrición. Por lo tanto, me pongo en contextos de vengo con un objetivo de pérdida de grasa y cuál de los servicios es determinante a la hora de lograr ese objetivo, o vengo con si tengo que elegir entre uno de los dos, ¿vale? No los dos, y cuál es la variable determinante si tengo un objetivo de ganancia de masa muscular y tengo que elegir entre uno de los dos servicios. Por eso me gusta llamar determinante y no importante, ¿vale? Sí, en cuanto a determinación, completamente de acuerdo. Además, voy a tirar una bala a nuestro favor y es que cuando, tanto en tu caso como en el mío, que creo que tenemos una forma de trabajar bastante similar, es la facilidad que transmitimos, que nosotros nos reunimos para ver el contexto, para ver la persona y a partir de aquí qué trayectoria podemos tomar. Y aunque nosotros, para nosotros, lo hagamos un poco más complejo, de decir, vale, voy a estudiar tu caso, tenemos la facilidad o el objetivo de transmitir nuestros valores, nuestros objetivos de manera mucho más simple al cliente o al paciente, como quieras llamarlo, que va a ser Ujú. mucho más fácil de conseguir su objetivo. Al final, por mucho que usemos tecnicismos, por mucho que intentar buscar planes de alimentación muy complejos, lo que creo que vale es la simplicidad, la facilidad y al final que perdure este tipo de plan de alimentación. Así que Claro, dar pequeños detalles que puedan pulir poco a poco. Ya habrá tiempo de hacerlo más complejo, ya habrá tiempo de hilar claro. mucho más fino, pero esa idea principal creo que es nuestro punto fuerte. Claro, y a la hora de pulir, pues esa variable que consideramos determinante en el proceso que tenemos que estructurar, por el cual la persona nos ha transmitido su objetivo, o para el cual la persona nos ha transmitido su objetivo, pues al final lo hacemos progresivamente, teniendo muy en cuenta el contexto de la persona y no qué es lo que va a hacer que avance. O sea, no, la perfección del planning o la complejidad del planning no va a hacer que avance lo más rápido posible. Que avance lo más rápido posible o que sea lo más sostenible posible, porque a mí no me interesa que avance lo más rápido posible, sino que consiga mantener lo que vamos a conseguir el máximo tiempo posible. Para nosotros esa es la prioridad. Pues tenemos que analizar cuál es su contexto y por dónde tenemos que empezar a pulir las cosas de forma progresiva. Porque esto me pasa, por ejemplo, con personas que llevamos, pues, por ejemplo, algún jugador de fútbol o algún deportista profesional que solo por el hecho de ser profesional parece que cuando llega a tus manos hay que pautarle todo perfecto y un protocolo súper completo e incluso complejo, y nada más lejos de la realidad. Lo que hay que analizar es de dónde viene. Por el hecho de que sea profesional, no hay que pautar algo súper completo y súper complejo. Hay que pautar algo que sea progresivo a del punto de partida desde donde viene esa persona. Entonces, teniendo en cuenta cuál va a ser esa variable que vamos a pulir, hacer las cosas de forma progresiva. Pero bueno, vamos a irnos al grano de la temática de hoy sin derivarnos mucho a casos concretos, y es, pues eso, qué variable es más determinante. Entonces, yo creo que estamos de acuerdo los dos en que importantes son todas y que el entrenamiento también es súper importante y que el mejor de los contextos va a ser con ambas variables pulidas, entrenamiento y nutrición, y luego esas variables de gestión del estrés, descanso y actividad física. Pero bueno, hemos dicho, los dos estamos de acuerdo en que determinante puede ser esa parte de la nutrición, ya que podemos hacer perder grasa a alguien que exclusivamente pula su nutrición, ¿no? Totalmente de acuerdo. Genial. Vale, pues vamos a pasar ahora a la parte de la ganancia de masa muscular. Cuando, bueno, me pasa habitualmente que viene pues una persona que dice, oye, yo solo me puedo permitir, por ejemplo, uno de los dos servicios y quiero ganar masa muscular. ¿Cuál de los dos servicios, Marcos, le dirías que va a ser más determinante para aumentar o que las probabilidades sean las máximas de ayudarle a lograr su objetivo? Aquí cambia la cosa, porque si queremos crecer, si queremos aumentar nuestra masa muscular,
tenemos que saber qué estamos haciendo, cómo estamos entrenando, cuál es nuestro split, es decir, nuestra estructura, y a partir de ahí controlar las variables. Ahora sí que requiere de mucha más importancia el entrenamiento. Y hay veces que nos pensamos que por estar en volumen se puede hacer cualquier cosa, y nada más lejos de la realidad. Es aquí cuando vamos a ganar esa masa muscular que luego se va a ver reflejada. Así que aquí sí que considero bastante, o sea, no bastante más importante, pero sí más importante el entrenamiento. Al final podemos ganar masa muscular si están en un superávit, pero no sin entrenar, está claro. Efectivamente, aquí el resumen que les suelo decir yo a las personas con las que trabajamos y únicamente tienen un entrenamiento con nosotros, a pesar de que el entrenamiento lo tengan con otra persona o que se estén autogestionando ellos el entrenamiento porque consideran que tienen los conocimientos suficientes para hacerlo. Mi frase de resumen suele ser, por mucho que yo te esté pautando, que nosotros te estemos pautando la mejor de las gasolinas mediante la nutrición para la ganancia de masa muscular, si no tenemos un estímulo eficiente, un estímulo correcto que transporte esa gasolina a buen puerto y logre ese estímulo suficiente para la ganancia de masa muscular, pues no se dará la ganancia de masa muscular. Entonces, y es más, se dará un aumento de grasa, ¿vale? El ratio quedará a favor de la grasa en lugar de a favor de la masa muscular, que si tenemos una nutrición eficiente y un entrenamiento eficiente. Entonces, por lo tanto, yo creo que mientras la persona sea capaz de lograr un superávit calórico más o menos bien gestionado y progresivo, un poco con una nutrición intuitiva, incluso sin contar tampoco calorías y macronutrientes, yo creo que además es como lo hacíamos nosotros cuando no teníamos conocimientos, pues el entrenamiento en este caso es la variable determinante que va a hacer que crezcamos. Y así es como crecía yo en mis inicios, ¿no? Comiendo de forma intuitiva, intentando buscar un poquito más allá de mi saciedad y entrenando duro. Sí, aquí me gustaría hacer referencia al ROG, que es el Rate of Gains, que lo suelen llamar, que es en rango de ganancia muscular. Yo procuraría que ese ROG sea de 1 o 2% de ganancia de tu peso corporal al mes. A Ujú, partir de ahí podemos jugar con ello. efectivamente. No, no tiraría a ese bulking, a ese volumen, como se hacía antaño, de ganar peso por ganar, sino que lo intentaría controlar, intentando, pues, no controlar nuestro peso de manera semanal, sino quincenal o mensual. Al final, Ujú, nuestra ganancia muscular o nuestra ganancia de peso semanalmente es difícil de, de filtrar. Al final ujú. tenemos que echar la vista atrás, observar y ver lo que estamos haciendo y a partir de ahí tomar decisiones. Por eso es importante este ROG y cada vez le doy más importancia, con periodos de superávit, periodos de mantenimiento, no solo por el Ujú, tema de ganar peso, sino por el tema de las digestiones, por el tema de la accesibilidad y por el tema del apetito. También entran en juego hormonas como la leptina y la grelina, que eso haría para un tema ujú. aparte, que no vamos a entrar en ello, pero que habría que controlar. Así que son otros aspectos a tener en cuenta y que como profesionales también deberíamos controlar. Esto es un aspecto que hacemos ver a nuestros entrenados, nuestros pacientes, que esto es mucho más allá. Al final tenemos que tener control tanto de entrenamiento como de nutrición y a partir de ahí, entre los dos, o entre los tres en este caso, tomar decisiones. Eso es. Como bien decía Marcos, tenemos una serie de referencias en cuanto a ese aumento de peso de forma mensual. Tenemos autores además como Lyle McDonald o Alan Aragon que nos dan una serie de referencias también para medir un poco cuál es la cantidad o el peso que podemos subir de forma mensual para saber que estamos dentro de unos rangos óptimos y en ambos casos se habla o bien de un 1,5% de nuestro peso al mes de subida o en torno a 1,5 kilos de peso al mes. Estos son, bueno, unos rangos de referencia, habría luego que contextualizar cada caso, pero bueno, siempre que nos encontremos de ese rango, en principio las cosas pueden ir bien. Justo previamente a la grabación de este podcast tenía una reunión con un cliente que tiene exactamente este contexto. Perdona, no tiene exactamente este contexto. Él tiene gestionada de forma externa la parte del entrenamiento y yo le gestiono la parte de la nutrición. Entonces, ahí lo que intento ver es si la gasolina que estamos pautando pues va a buen puerto, pero siempre vamos a tener esa incertidumbre de que el entreno no lo tenemos controlado internamente dentro del equipo body hacking. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es llevar un seguimiento muy exhaustivo, tanto de perímetros como de una comparativa de fotos, como del análisis
de la evolución del peso en cuanto a porcentaje aumentado al mes, teniendo en cuenta que estos porcentajes de referencia o kilos de referencia son más o menos de personas principiantes, ¿vale? Que generalmente es la mayoría de los casos porque incluso nosotros no sobreestimamos nuestro nivel dentro del entrenamiento, ¿vale? Para ser un nivel avanzado hay que llevar mucho tiempo y entrenando muy bien, muy eficiente. Así que, vamos, yo me consideraría más un sujeto intermedio, más que avanzado, a pesar de los años que llevo entrenando, porque hay que contar los años que llevas entrenando bien. Vale. Otra variable también a añadir en este seguimiento que vamos a meter a partir de ahora con esta persona que os comentaba es una bioimpedancia mensual, también para poder llevar un mayor control de si estamos yendo por el buen camino y si, a pesar de estar ganando esa grasa aparente que se va viendo en peso y fotos y perímetros, pues también a ver qué nos dice la bioimpedancia para ver si esa masa muscular pues está respondiendo como esperamos, ya que no tengo el control sobre el entrenamiento, ¿vale? Pero bueno, así, como conclusión, pues para mí en un proceso de ganancia de masa muscular, siempre que podamos controlar un poco a ojo o asegurarnos ese superávit calórico, el entrenamiento creo que va a ser determinante en el proceso, porque efectivamente, si no hay entrenamiento, no va a haber ganancia de masa muscular. También, por último, Borja, me gustaría hacer referencia a la distribución de macronutrientes. Creo que no es determinante el cuánto, sino el cómo. Tenemos que tener en cuenta cuál es el apetito de esa persona y si es una persona que le cuesta comer, que ya llevamos, imagínate, 4 o 5 meses en volumen, quizá tenemos que buscar la manera o seleccionar alimentos de una densidad calórica mayor, quizá alimentos más altos en grasas, que le permita llegar a ese objetivo sin tener que estar comiendo 1 hora o estar comiendo todos los días sin hambre. Ujú. Alternar pues alimentos con como cualquier tipo de crema de frutos secos, alimentos más grasos. Simplemente el hecho de cambiar de una leche desnatada a leche entera. Este tipo de selecciones de Claro. alimentos creo que es muy importante y a medida que vamos comiendo más, requiere todavía más importancia. Así que, una vez más, volvemos al principio. No es el cuánto, sino el cómo. Eso es. Eso es. Al igual que en un proceso de pérdida de grasa, tenemos que tener en cuenta que supone un aumento o reducción de una cantidad de macronutriente. Ya sabemos que un gramo de proteína o de carbohidrato no tiene las mismas calorías que un gramo de grasa, por lo tanto, bajando un gramo de grasa vamos a bajar más calorías o subir más calorías, por lo tanto, nos puede beneficiar cuando busquemos menos o más saciedad el ajustar uno u otro macronutriente. Entonces, bueno, también es importante el cómo, pero bueno, en esa variable de si lo que tengo que centrarme es en una cosa o si lo que tengo que contratar es uno de los dos servicios, pues lo que comentaba y lo que pienso es eso, que al final es el entrenamiento, esa variable determinante. Pero bueno, haciendo resumen de lo que hemos comentado, para la ganancia, o sea, para la mejora general de la composición corporal, ya sea hacia un lado o hacia otro, pérdida de grasa o ganancia de masa muscular, y por supuestísimo acompañado de salud, que es nuestra prioridad siempre, eh, para mí, o para nosotros, la variable de la nutrición es determinante en un proceso de pérdida de grasa y la variable del entrenamiento en un proceso de ganancia de masa muscular. Pero para hacerlo de forma eficiente tenemos que pulir esos 5 pilares y avanzaremos a un ritmo eficiente. Entrenamiento, nutrición, gestión del estrés, descanso y actividad física. Y luego podríamos añadir algún tip extra, ¿no? Como una correcta exposición solar para tener ese sistema inmunitario controlado, para que nuestro metabolismo funcione correctamente, ¿no, Marcos? Y mantenernos activos, que es un aspecto que muchas veces no le damos la importancia que requiere. Y cada vez los trabajos que tenemos son más sedentarios. Cada vez son trabajos que pasamos más horas sentados. Y buscar ese momento de mismamente para contestar el móvil. Ahora mismo, yo soy el primero que está con el móvil igual 20, 30 minutos sin darme cuenta. Últimamente estoy aprovechando este momento, en mi momento, para contestar, para enviar WhatsApp, para contestar a todos nuestros pacientes, todos nuestros entrenados, pues caminando. Cambiar alternativas. ¿Y eso qué nos va a hacer también? Que al final del día estemos un poquito más cansados y el que nos apetezca más ese momento de cama. Igual que tenemos una rutina, nada más despertarnos, de lavarnos los dientes, desayunar, vestirnos, tener la misma rutina para acostarnos. Y al final eso nos va a ayudar a descansar y ¿qué Ujú. sería lo ideal? Pues dormir como un bebé.
Efectivamente, comentando un poco saliéndonos de esas dos variables que hemos comentado, determinantes del entrenamiento o la nutrición, para esos dos objetivos de ganancia de masa muscular o pérdida de grasa, y comentando un poco los otros tres, Marcos hablaba de esa variable de la actividad física, que es muy importante tanto en un proceso de pérdida de grasa como de ganancia de masa muscular. En un proceso de pérdida de grasa nos va a ayudar a tener el motor arrancado a lo largo del día, y nuestra intención es que nuestro cuerpo gaste gasolina, por lo tanto tiene que estar en movimiento. Esa actividad nos va a servir de gran ayuda. Un error que comete la mayoría de personas es querer perder grasa con una vida sedentaria. Esto te va a hacer que tengas que comer muy poco para poder perder grasa, ya que vas a tener que comer por debajo de lo que gastas, y como te mueves poco, gastarás poco. Entonces, cuanto más te muevas, más te vas a poder permitir comer y aún así perder grasa. Pero también en un proceso de ganancia de masa muscular es muy importante tener una actividad, no solo para salud, sino también para tener o mantener también esa agilidad y esa resistencia aeróbica también, ¿no? Para tareas del día a día, no por el hecho de estar en una fase de volumen, por muy bulkinera que sea, entre comillas, fatigarte subiendo tres escaleras, porque esa resistencia aeróbica te va a ayudar también a mantener tu rendimiento anaeróbico en tus entrenamientos. Sí, sí, eso daría para otro tema aparte, para otro podcast aparte, que hoy vamos a ser un poco más genéricos, pero sí, mejorar esa capacidad cardiovascular te va a permitir mejorar esa capacidad de esfuerzo, cada vez exprimir más tus series y, por supuesto, aquí no dejamos de lado la salud, que también es primordial. Así que no queda otra que moverte, cambiar el chip, cambiar la cabeza y empezar a moverte. Eso es. Y también las variables de la gestión del estrés y el descanso, que nos dará para otro podcast sin duda, son determinantes. Nos encontramos con muchas personas con el sueño muy trastocado por trabajo a turnos, etcétera, con niveles muy altos de estrés, y a pesar de pulir el resto de variables, se ven muy limitados e incluso estancados en el proceso, porque tienen un descanso muy pobre en pocas horas o de baja calidad, o unos niveles de estrés muy, muy altos. O sea que es algo a lo que damos también mucha, mucha importancia, y el que duerme bien, el que duerme como un oso tiene salud, es lo que solemos decir. Yo descanso muy bien y eso me ayuda también a tener una buena salud mental y a que mis niveles de estrés también estén más controlados, y por lo tanto a que mi metabolismo funcione correctamente cuando le pido un objetivo u otro, ganancia de masa muscular o pérdida de grasa. Así En ese que sí, dime, Perdona, iba a comentar Marcos. que en ese aspecto yo también soy un oso, también descanso como un oso y quería hacer referencia al tema del estrés. Al final estamos rodeados de tantos estresores externos que es lo que hace que el barco se hunda. El barco no se hunde cuando hay agua alrededor, sino el barco se hunde cuando el agua entra dentro. Así que Eso controlar es, los estresores externos nos va a hacer que podamos seguir rindiendo y al final descansar más y no irnos a la cama con ese comedero de cabeza. Mañana tengo que llamar a Jesús, tengo que ir al dentista. Al final, eso mismamente, es, solamente el hecho de tener una libreta cerca y apuntar lo que tienes que hacer al día siguiente te va a liberar de esos estresores externos y te va a poder, vas a poder planificar el día siguiente de una mejor manera y vas a tener mucho mejor descanso, ya lo verás. eso es. Y al final es algo que trabajamos también dentro del servicio que damos, que les damos también una serie de tips para mejorar el control del estrés, para mejorar la calidad del descanso, y es algo que sin duda damos mucha importancia dentro del servicio. Que Así no, que No hay que sí, olvidar no hay que olvidar que estamos trabajando con personas. Por eso nuestro público que abarcamos es limitado. Por eso nuestras plazas son limitadas, porque estamos trabajando con personas, no estamos trabajando con números. Por eso preguntamos a nuestros entrenados cómo les ha ido el día, cómo les ha ido la semana. Por eso somos conscientes de si están pasando una temporada de mucho más estrés, de más trabajos, de algún problema eso familiar, es, porque no dejan de ser personas, su contexto es diferente y por eso solemos adaptarnos a la persona y no la persona se adapta a nosotros. Así eso es. que probablemente esa sea una de nuestros puntos a favor y probablemente por eso tanta gente quiera trabajar con nosotros. Porque efectivamente detrás de ese objetivo de ganancia de masa muscular o pérdida de grasa hay mucho más que un papel con una dieta y un entrenamiento para poder lograrlo, y no solo lograrlo, sino lograrlo para siempre, e incluso mejorarlo tú solo por tu cuenta, que ese es nuestro principal objetivo, que las personas no solo logren lo que buscan con nosotros, sino enseñarles a mantenerlo o incluso mejorarlo posteriormente. Así A mí, que nada más. Sí, dinos, puntillita pero lo final, último, Marcos.
A mí una de las cosas que más me llena, que más nos suelen decir, es cuando las personas dejan de trabajar con nosotros, que es que esas mismas personas que han trabajado con nosotros nos recomiendan a terceras personas. Eso quiere decir que la gente está contenta con nosotros, que la gente tiene herramientas para seguir mejorando de forma autónoma y que vamos por buen camino. Así que te dejo despedirte y te dejo enviar Genial, saludos. genial. Pues nada, chicos, chicas, ha sido un placer. Otro capitulito más. Espero que os gusten y tendremos uno semanal, si todo va como tiene que ir. Así que nada, nos vemos en próximos. Muchas gracias por estar aquí. Nos podéis apoyar dejando un comentario o alguna temática que queráis tratar. Y bueno, nos podéis seguir en nuestras redes sociales como Borja barra baja dietista, en el proyecto Body Hacking también y en el Instagram de Marcos, que os lo dice él mismo. Simplemente Marcos Soma arriba, barra baja, y ahí me podéis dar un follow. Eso es. Venga, un abrazote a todos, cuidaros y buen fin de semana. Chao.